¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apuntes de Periodismo, al número 7, y les presento una vez más a mi compañera, co-host y colega Michelle Estrada. ¿Qué onda, Michelle? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Juan Carlos, y muchas gracias a todos y todas los que se conectan, ya sea por Facebook, por YouTube para vernos, y también a los que están escuchando la plataforma de podcast este nuevo episodio. Acá pues yo creo que ya en pleno verano, no sé si ustedes se consideran en Puebla en pleno verano, pero ya nosotros acá tenemos prácticamente la actividad económica abierta. Y ya la gente pues obviamente vacacionando y yéndose a diferentes puntos de la isla. Todavía no hay mucha oportunidad de viajar al extranjero, pero sí por lo menos hacer turismo interno. No, acá todavía todavía hay restricciones. Ya cambiamos de semáforo, pero seguimos y ya hay más apertura, pero todavía hay restricciones. Digamos, ya se permitió, por ejemplo, ahora que estuvo el Puebla, el equipo de fútbol en la semifinal, se permitió que de entrada que se abriera el estadio. Entonces, ya llegaron, nomás que perdieron. No sé qué hubiera pasado si hubieran pasado a la final. Y ya abrieron mucho más cosas. Lo único que no ha abierto aquí son centros nocturnos, tal cual. O sea, bares de la madrugada, ¿no? Digamos, esos son los que no. Pero teatros, cines ya aumentaron el aforo al 50%. Y ya pueden tener funciones un poquito más noche y todo, pero pues todo tranquilo, digamos, todavía. Y en cuestión de verano, sí ya anda haciendo un calor del demonio, pero todavía no nos consideramos en la peor época del calor aquí. Queda mucho todavía. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo ves? ¿Quién quieres que presente el tema? Bueno, pues Sí, Su Majestad. ¿Quién Vamos. quieres que presente el tema de hoy? ¿Tú empieza o tú. yo? O los dos. Empieza tú. Mira, nada más como dijiste Su Majestad, está bien, voy a hacerlo yo. Bueno, a ver, el tema que vamos a traer esta semana vamos a analizar. Cada país seguramente tiene sus regulaciones y además sus buenas o malas prácticas en el periodismo, y también a los porqués de esas regulaciones. A ver, aquí el tema es, en un inicio, saber diferenciar entre publicidad, propaganda y periodismo, pero está el asunto de los artículos patrocinados. Nosotros como medios independientes, por ejemplo, que no pertenecemos a ningún conglomerado, pues tenemos que buscar formas de financiamiento. Obviamente no tenemos los megapaquetes de convenios como las grandes empresas, y entonces tenemos, como decimos aquí, tenemos que talonearle, ¿no? Y una buena forma de ingreso son los artículos patrocinados. No sé, en el caso de nosotros, por ejemplo, a cada rato hay alguna agencia extranjera que nos pide que publiquemos un artículo sobre telas o sobre... La otra vez nos llegó uno de puertas, pero el tema ahí era, o sea, la empresa que se iba a anunciar eran selladores de puertas y ventanas. Entonces era el backlink, este link que se pone para aumentar, digamos, el SEO, el posicionamiento web de una empresa en particular. Pero lo que nos ha pasado muy seguido es que las empresas nos dicen, estas agencias, pero no pongan que es publicidad. Digo, ¿cómo no? O sea, es un asunto muy serio para nosotros como productores del contenido, de la información. Es un asunto muy importante y muy serio decirle a la audiencia cuando está captando información noticiosa producida por nosotros y cuando está recibiendo publicidad pagada por parte de un tercero, digamos. Entonces las empresas, las agencias muchas veces nos dicen no queremos que salga eso, y nosotros les hemos pasado y decirles, bueno, pues no los anunciamos en varias ocasiones porque justamente pues no llegamos a un acuerdo. Incluso hubo una vez que nos ofrecieron pagarnos más con tal de que no pusiéramos que era publicidad, y ya la última semana alguien ya nos dio una explicación mucho más larga de por qué no, que también que el objetivo de todo esto es para ellos como agencias, es que se posicionen. Y los buscadores como Google, cuando detectan que es un contenido patrocinado, ya no lo posicionan tan bien. Entonces ese es como el vaivén, ¿no?, de la información. Pero ¿cómo podemos distinguir entre que es para la audiencia, porque debe de ser, ¿no?, de que es publicidad y que no es una información noticiosa
que sobre todo quieren hacer que pase por verdad. ¿Tú qué opinas? ¿De si debemos avisarle o no a la audiencia? Bueno, definitivamente que sí. De hecho, lo hacemos con contenido patrocinado, no necesariamente de estas agencias que mencionas, pero sí con anunciantes locales, que también producimos ese tipo de contenido que se le llama mercadeo de contenido, contenido auspiciado o patrocinado, que está estrechamente ligado también a lo que se admite, está estrechamente ligado a los valores del medio. Y eso es algo que nosotros hemos hablado aquí anteriormente. No solamente los espacios de banners tradicionales, sino este contenido que ya es más parecido a un reportaje o a una noticia y que precisamente por ser más parecido en su presentación, porque estamos hablando de un texto, obviamente compuesto por oraciones y párrafos, que puede tener sus fotografías o puede tener algún contenido gráfico, y en la medida en que nosotros no avisemos a la audiencia que ese contenido fue pagado, pues realmente es una falta ética. Así que en principio sí, tenemos que hacerlo. Ahora, diferentes maneras, pues hay medios que yo he visto que lo advierten al principio, como que una oración inicial, antes de leer el artículo. Esos son los menos, porque obviamente desde el principio te están diciendo que es contenido pagado. En otras ocasiones lo trabajan al final, así lo hacemos nosotros, con una oración al pie del artículo. Se puede decidir también advertir a la audiencia, si obviamente ese contenido se va a llevar a las redes sociales, pues en el post que se elabore, pues también si se le pone ad, publicidad, patrocinado, ese tipo de términos que utilizamos. Yo creo que eso es lo más, ¿verdad? La manera más justa de hacerlo, pero igual puedo entender que estas agencias y empresas quieren mover esos contenidos y en la medida en que tenga más etiquetas de publicidad, pues menos efectivo va a ser. El mismo Facebook penaliza eso. Obviamente que nosotros ponemos un contenido que diga publicidad o ad o anuncio o lo que sea, y ese post es como si lo escondieran en el fondo del abismo, no se mueve, no se ve, no tiene alcance, a menos que le pongamos presupuesto, ¿verdad? Y utilicemos la herramienta del boost pauten, ¿no? para... Exactamente, porque eso es lo que está buscando Facebook, así es que ellos hacen negocio. Pero obviamente yo creo que aquí el centro viene siendo esa disyuntiva ética. Obviamente, y ¿qué decidimos nosotros? Hacia el lado de, pues, tratar de retener a estos clientes y de alguna manera complacerlos, ¿verdad? Que ese contenido se pueda mover, o nos quedamos regidos, bien regidos a nuestra ética, ya como nosotros pensamos, o tratamos de hacer un balance para que los dos ganemos. Claro, es que, a ver, aquí en México hay una legislación al respecto. No es una legislación, que aplique a nosotros, a los portales digitales. Hace unos años hubo una reforma en algo que se llama la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entre otras cosas obligaba a los concesionarios, por ejemplo, de red de radio y televisión, a cosas importantes como tener, por ejemplo, un defensor de las audiencias. Y, por ejemplo, les obliga a tener un código de ética y avisar a estas audiencias cuando algo es publicidad y algo es información. Incluso en esa reforma estaban metiendo que había que diferenciar cuando es información y cuando es opinión, ¿no? Y esa reforma ha sido impugnada muchas veces por los grandes medios porque ellos no, o sea, estaban ponderando la publicidad, no la información. O sea, aquí, por ejemplo, un amigo, Andrés Solís, me puso un comentario, me dijo, en Ciudad de México, la ley del secreto profesional y cláusula de conciencia obliga a los medios a tener un código de ética, pero solo para aquellos que tienen su base, redacción y, si quieres, domicilio fiscal en la capital del país. La diferencia está en que los medios impresos y digitales sí privilegiamos la información periodística, la radio y televisión privadas no, y por eso es un tema de telecomunicaciones. Entonces a ellos es a los que les aplica, ¿no? Aquí como nosotros somos un portal digital de noticias, o si fuéramos un periódico impreso, no nos aplicaría, porque de manera inicial estamos ponderando la información periodística. O sea, no somos un medio de entretenimiento en general, en donde tengamos varios productos como series o como las radios y las televisoras, ¿no? Que su contenido es 100% comercial y algunos espacios ocupan el contenido noticioso, que también incluso ahí tienen sus pautas ellos mismos de publicidad y comerciales, ¿no? Ya de repente el mismo conductor de noticias ya te está ofreciendo algún producto o te está diciendo en dónde hay
descuentos, etcétera, ¿no? Y esa es obviamente pues lana que se maneja, pero es decir, a nosotros como medios impresos o digitales no estamos obligados a diferenciarlo, pero regresando al punto de opinión y de información, bueno, todos los periódicos impresos incluso en su diseño gráfico te hacen una diferenciación de cuándo la persona está leyendo información y cuándo la persona está leyendo opinión, ¿no? O sea, hacen cambios en los estilos de la tipografía, en los colores, en algunos casos llevan fotografía del autor de la columna, etc. Entonces, los nombres que le ponen a la sección, que puede ser tan evidente como opinión o perspectiva o ese tipo de término que te da a entender que estás leyendo opiniones. Exactamente, pero ahora, en el caso ahora del impreso, pues es mucho más sencillo porque pues, sí hay mucho menos elementos a la vista en juego, ¿no? Aquí en los medios digitales hay mucho más elementos a la vista, o sea, te sale foto, video, texto, hay hipervínculos, esta multiplataforma, esta multidireccionalidad que adquieren de pronto los contenidos, y además cada nota tiene sus propios banners, sus propios cabezales, o sea, no es lo mismo que en el impreso. Y además hay algo oculto que en estricto sentido no está viendo el usuario, que es que es el código, que es el posicionamiento SEO, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ese tipo de cosas, como de trampitas o de mañitas, digamos, para que... Pero a ver, si nosotros publicamos información sobre Puebla, sobre lo que está pasando, por ejemplo, ahorita lo del socavón que se abrió, que seguramente ya han de haber visto varios que nos oyen o que nos ven, como por qué de pronto voy a poner un contenido que sea sobre puertas clásicas en Puebla. O sea, si le das un toque cultural, órale, va, pero... Y como porque ese contenido de puertas clásicas te va a enlazar a una página donde venden sellador de silicón para esas puertas o esas ventanas. No tiene nada que ver. Entonces es evidente que le tengo que avisar a la audiencia que tengo que ese contenido no está siendo producido por nosotros, ¿no? No sé ahí que se estén pudiendo imaginar también en esos términos. Google va a parecer que entonces va a estar rigiendo el juego, ¿o qué? Pues mira, quería hacer un comentario, ya que tú mencionaste la regulación, en Puerto Rico tampoco está regulado y vemos mucho, yo te diría que empezó con páginas de Facebook, mayormente estas personas que crearon a su modo de ver sus propios medios, entre comillas, de prensa, en Facebook, en Instagram, en un canal de YouTube, por ejemplo, y empezaron a poner publicidad indiscriminadamente sin advertir que se trata de publicidad o contenido pagado. Y eso incluye contenido político de campañas políticas en época eleccionaria, que eso incurre en violaciones de ley, ¿verdad? Pero eso es otro tema, porque todo eso se supone que esté documentado y se fiscaliza y se tienen que hacer informes electorales, etcétera. Pero también pasa ahí. Pero sobre todo contenidos comerciales, típicamente un anuncio en JPEG, un arte en JPEG que tiene el logo de la empresa, los servicios que provee, ¿verdad? O si tiene una oferta, y ese contenido lo ponen en estas páginas. Nunca se le dice a la audiencia que eso es un anuncio y que la empresa X pagó por ese contenido. Lo mismo con escritos, pasa con textos. Y entonces pasa a pequeña escala con colmados, con farmacias, pero también pasa con hospitales, con figuras públicas, con personas que quieren mover opinión pública. Y va de la mano con la opinión, porque también entonces se presentan estos textos o incluso artes que recogen opiniones y valoraciones de una persona que quiere mover cierto tema en la opinión pública, utiliza estos medios que se prestan para ello y se pasa como noticias, porque nunca hay una advertencia ni una notificación clara de que eso no es contenido periodístico, sino que eso es un anuncio o es una opinión. Así que todavía tenemos ahí una zona muy gris sobre la que trabajar en términos legislativos. Pasa también que... ¿Y cómo vamos a poder hacer esas legislaciones, por ejemplo? Porque ya están hablando de pronto grandes conglomerados. ¿Cómo vamos a poder hacer esas legislaciones? Vamos a suponer, el gobierno, en este caso los diputados, lo que tú quieras, dicen ya por ley tienen que avisar y todo el rollo. Pero Google no cambia esas disposiciones. Y entonces, ¿a qué se va a prestar? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación, ¿no? ¿La gente va a seguir teniendo esas malas prácticas? ¿O la gente va a tener
se va a empezar a saltar la ley y va a decir, no, bueno, esto no es publicidad, pero... Y entonces te lo pagan en efectivo para que ya el fisco ya no lo esté regulando y todo el rollo. Y además, mira, o sea, también tiene que ver con esto, porque a nosotros nos han llegado, por ejemplo, solo en una ocasión nos pidieron publicar un artículo que llevaba a links de sitios web de pornografía y en otra ocasión de sitio web de escorts, de servicio de escorts. Y les dijimos, no, ¿cómo crees? O sea, no te vamos a anunciar eso. A ver, y alguien una vez me dijo, ¿por qué no? Pues es una lana, ¿no? Y le dije, a ver, a mí nada me garantiza que el sitio web, por ejemplo, de pornografía, independientemente de que nos pongamos moralinos o no, nadie me dice que el 100% de los contenidos de ese sitio web son voluntarios. ¿Qué tal si alguien está filtrando ahí este material? Entonces, como no me lo pueden garantizar, no te anuncio. Luego, servicio de escorts. ¿Cómo sabemos cómo me van a garantizar? No va a haber manera que no está haciendo, o sea, que todas las personas que están trabajando ahí están de manera voluntaria, que no es explotación sexual o trata de personas. Ni No me trata lo van a humana. garantizar. Entonces, no te vamos a anunciar. Entonces, de igual manera empezamos a ampliarlo. De todos modos es ilegal, pues, pero en el aviso lo empezábamos a ampliar, que tampoco vamos a publicitar sitios web de venta de armas. Les hicimos mucho énfasis ahora en que es que ahí es donde está la lana. Fíjate bien, nosotros como, o sea, tú, yo, Pedro, Liz, todos los que estamos en este rollo, estamos haciendo periodismo porque queremos ayudar a la gente, ¿no? Y nosotros vamos a tener una estrategia de publicidad porque necesitamos financiarnos para poder hacer estos contenidos. ¿Quiénes nos están soltando? Bueno, más bien, ¿quiénes nos están queriendo soltar un chorro de dinero? Sitios web de casas de apuestas y de casas de apuestas deportivas. Entonces yo les digo, no, pero, o sea, no te vamos a publicitar. ¿Por qué? Con uno estuve intercambiando como 5 o 6 correos donde le dije, mira, no publicitamos sitios web de agencias deportivas, de apuestas deportivas, porque es un problema de salud pública. Entonces le tuve que mandar 3 enlaces de reportajes que nosotros hemos hecho de la ludopatía, de las enfermedades por apuestas deportivas y de apuestas en general. Digo, ¿cómo crees que yo voy a estar publicando eso al mismo tiempo que te publicito a ti? Pues es como si le estuviera yo vendiendo alcohol a un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, no, o sea, estoy tratando de evidenciar un problema de salud pública y donde se deben de tomar cartas, y al mismo tiempo voy a estar lucrando con ello. No, o sea, no empata, o sea, eso es súper antiético, Eso es ser ¿no? Inconsistente. Exactamente. Sí, aparte de antiético, y también eso yo lo ato a la publicidad tradicional, los banners y, ¿verdad?, de otros espacios que nosotros ofrecemos en nuestras páginas. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico está la empresa Monsanto, que ya todos sabemos lo que se ha evidenciado científicamente sobre el Roundup, el químico que ellos producen para matar la hierba mala y todo eso. Pues que es cancerígeno y ha tenido demandas, e incluso hay personas en otras partes del mundo que han ganado demandas contra esta empresa. Y entonces, aunque no es ilegal en Puerto Rico, ¿verdad? No es ilegal en Puerto Rico, ellos están establecidos particularmente en fincas en el sur de la isla donde nosotros operamos y utilizan ciertos momentos del año para hacer campañas para limpiar su imagen. Entonces, hay unos medios que sí le ponen la publicidad, pues páginas a color, páginas completas a color en periódicos impresos y publicidad digital también. Así que son miles de dólares en ganancias. Pero cuando nosotros, y nos han hecho el acercamiento, también hay otra empresa que es la única que produce energía mediante la quema de carbón en Puerto Rico, que lo hace también en Guayama, que es un municipio del área sur, y tiene serias denuncias de contaminación ambiental. También se ha probado que las cenizas de carbón son tóxicas y que hacen mucho daño a la salud humana y al medio ambiente, y también eligen ciertos momentos del año para pautar estas campañas de favoreciendo su imagen, tratando de limpiar su imagen, etcétera, y hay medios que se las aceptan. Nosotros al momento le hemos dicho que no a ambas, incluso cuando envían comunicados de prensa de que hicieron una entrega de dinero a cierta comunidad para que compraran tal cosa, o cuando hacen donaciones a equipos deportivos de niños. Exacto, y entonces todo ese ejercicio de relaciones públicas hay medios que se lo pasan ¿verdad?, gratuitamente. Esa publicidad se va sin paga
un beneficio directo a la marca, y también lo hacen con publicidad pagada en impresos y lo hacen en digital. Y yo tengo que decir que he conversado sobre esto con amigos. Unos están a favor y en contra. Una vez en una conversación así me decía un amigo, bueno, pero yo aceptaría el dinero porque con ese dinero mi medio es más sólido, puedo seguir haciendo periodismo y fiscalizarlos mejor. Pues eso puede tener algo de cierto, pero a mi modo de ver, caemos en inconsistencia. Si yo he estado fiscalizando y haciendo artículos consistentemente sobre el daño que ha hecho AES o sobre el daño que ha hecho las fincas de Monsanto y la operación de Monsanto en el sur de Puerto Rico, pues me parece inconsistente que yo venga y tenga mi medio lleno de publicidad que me beneficie con miles de dólares por causa de esa publicidad. Otros, en cambio, pues, favorecen la postura de no tenerla, porque precisamente va en contra de tus valores. Y entonces, como tú mencionas, si yo he estado todo el tiempo en contra o denunciando o de alguna manera ilustrando que esta tema X se convirtió en un asunto de salud pública, pues no puedo yo favorecer a una empresa que hace eso o que incurre en esas prácticas. Mira, y beneficiarme directamente, porque a fin de cuentas es nuestro medio el que está recibiendo el dinero. Mira, y ni siquiera, hay que irse tan lejos en esta cuestión de la ética en la publicidad. Es un asunto de congruencia. Imagínate que acá tenemos, en Puebla, una de las plantas productoras de automóviles más importantes que existen a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, que es la Volkswagen. Aquí en Puebla está. Ellos patrocinan lo que se te antoje. Ya regresaste. Ellos patrocinan lo que se te antoje, ¿no? Entonces, se anuncian en todas las radiodifusoras. Pero ¿cuál es lo que hacen las radiodifusoras normalmente? Te dan el reporte del tráfico. Entonces, tenemos a esta planta y tenemos Audi y tenemos qué, y entonces las demás concesionarias compiten. Entonces, un noticiero local de radio normal te llega a publicitar a 5 marcas de automóviles sin problema. O sea, te puede publicitar Toyota, Volkswagen, Nissan, Audi, Mercedes-Benz, lo que tú quieras. Han incluso ido a hacer una, ¿cómo se dice? Cuando vas al sitio a la locación, desde ahí hacer tu transmisión. Sí. Desde ahí, desde concesionarios de automóviles, transmiten su noticiero. Entrevistan al gerente y le dicen todas las facilidades y todo el rollo. Terminan su pauta comercial y ahí mismo dicen, y hay un tráfico tremendo y horrible en tal calle, en tal calle, en tal calle, en tal calle. O sea, ¿no se te hace bien raro? ¿Qué crees que produce el tránsito, cabrón? O sea, todo este tráfico. Pues los autos. ¿Y los autos quién los está vendiendo? Pues el güey que te está pagando publicidad. Entonces, ¿no se te hace un poco inconsistente que estés publicitando una marca de vehículos y luego en la nota siguiente te estés quejando del tráfico que hay en la ciudad, en donde tienes que advertirle, a ver, pues los carros no son ilegales, esa publicidad no es ilegal, no está penado, digamos, publicitar a marcas de automóvil? No. A ver, es un asunto de congruencia, de ética, de analizar de dónde nos estamos financiando y qué es lo que vamos a estar investigando, porque claro, el día que una de estas agencias o marcas de automóviles caigan en algo que no deben estar cayendo, en donde explota. Imagínate, cada año, por ejemplo, la Volkswagen tiene una revisión en el sindicato de los trabajadores y los medios le dan un tipo de cobertura muy particular, los medios tradicionales estoy hablando, muy particular, en la que la empresa, o sea, hazte cuenta, voy a decir una cifra X, pero hazte cuenta, los trabajadores piden un incremento del 15% y la planta armadora dice, les da finalmente un aumento del 5%. Ya no les puedo dar tanto, por la razón que sea. Pero el señor de la radio, todo el tiempo en su narrativa está diciendo cosas como que no, pues es que estos quieren demasiado aumento también, no saben negociar. O sea, se está metiendo ya en la propaganda a favor de la empresa. Ya está negociando también ahí el contrato laboral. En serio, claro, claro, obviamente que van a estar mucho más coartadas, digamos, las opiniones que estábamos diciendo hace rato para diferenciar y las publicidades respecto a lo noticioso, porque pues, de ahí se están financiando. ¿Cómo creen que? Imagínense que un día se van a enojar
porque publicaron X o Y información, le dice, va, ok, yo creo en tu libertad de expresión. Nada más que ya no vamos a renovar el contrato el próximo año. Y los otros se ponen en aprietos y entonces van a decir, ok, sí voy a decir lo que tú digas, no hay problema. Entonces mejor desde el inicio no te financies de ellos, ¿no? Mira, eso es un gran problema y otra vez lo vemos mayormente, por lo menos aquí en Puerto Rico también pasa en los medios electrónicos, en radio, en la radio AM que se supone que esté dedicada a noticias y que tiene muchísimos espacios supuestamente de noticias y análisis, pero lo que se han convertido en espacios de propaganda para el gobierno y para ciertas empresas en la isla de gran poder económico, porque lo que hacen eso que tú dices, se mueven a la locación, a la empresa, a la sede o estrenan una instalación nueva o ampliaron y van allí, llegan allí, comen, participan del banquete, del buffet, lo que sea, y lo dicen sin ningún problema y están allí supuestamente entrevistando a los directivos de la empresa, pero lo que están en un ejercicio de preguntas ya preacordadas y todo es propaganda. Es muy serio. En la televisión puertorriqueña nosotros acá estamos bastante limitados con los noticiarios locales. Apenas tenemos 4 canales, uno de ellos del gobierno, 4 televisoras, una de ellas del gobierno. La sección de noticias pues está bien comprometida en términos de su línea editorial, mucha de ella o la mayoría a favor del gobierno. Recientemente en Puerto Rico se han desarrollado protestas, eso lo hemos tenido muy presente en los medios electrónicos, particularmente en radio y televisión, porque se privatizó el sistema eléctrico y la empresa que entró a administrar, pues ha habido personas, ciudadanos que se han manifestado en contra y el discurso que ha predominado en los medios, sobre todo de radio y televisión, es a favor del gobierno, de la decisión de privatizar, de por qué esta empresa es buena, de criminalizar la protesta, de por qué este grupo pequeño, minúsculo de personas están obstruyendo los trabajos, etc. Y todo eso lo vemos desde las 6 y lo escuchamos desde las 6 de la mañana prácticamente todos los días. Y es un discurso a favor de lo que está haciendo el gobierno sin cuestionarlo, sin contextualizar lo que está pasando, sin traer voces alternas, que en este caso son las voces de la oposición, de por qué es que se oponen a ese contrato y a que el sistema eléctrico esté privatizado en Puerto Rico. Y eso con otros temas también, ¿verdad? Con decisiones que toma el gobierno de política pública en otros aspectos. Y eso pasa sin que nadie lo regule, sin que nadie lo critique, y entonces pues es muy peligroso porque parte de lo que nos tenemos aquí el problema y seguramente ustedes y en el resto del mundo es que no recibimos educación de consumo de medios para nosotros poder distinguir qué es noticia y qué no lo es. Entonces pues la opinión que están dando las mujeres y los hombres anclas, por ejemplo, en los noticiarios, pasan como información, pasan como noticia cuando es puramente su perspectiva, que nadie le pidió además, pero que está establecido en el noticiario, en el formato que ellos tienen que estar opinando de todo. Y eso es muy peligroso, eso se traduce a lo que hemos estado hablando durante el episodio de hoy, a los anuncios que vemos, al contenido patrocinado que no se identifica en medios sociales particularmente, y eso redunda en lo que nosotros denunciamos siempre, que es un proceso de desinformación y de confundir a la audiencia, ¿verdad? Y eso lo hacen adrede, así que eso es totalmente antiético. Sí, claro, ahí lo hacen adrede, exactamente, porque justamente es un círculo en donde está la información y el financiamiento al mismo tiempo, ¿no? Esta tal empresa o tal gobierno o tal situación me va a funcionar a mí para generación de información, pero también al mismo tiempo me va a funcionar como generación de financiamiento. Fíjate que hace como 2 años vino un acuario muy grande aquí a instalarse a Puebla y Liz y yo fuimos a buscarlos y les dijimos, nos quisiéramos anunciar con ustedes. Perdón, al revés. ¡Qué idiota! Queremos que ustedes se anuncien con nosotros. Y ya llevábamos un plan y todo muy chido para que ellos pues aceptaran. Pero nos dice el señor, no. ¿Por? Mire, es que le estoy enseñando. Nosotros publicamos una nota solamente de que ya iban a venirse a Puebla. Y vean el impacto que está teniendo. O sea, está muy bueno. Cada vez que lo compartimos están teniendo una penetración muy importante. Y casi me dijo, por eso. Y él nos explicó, yo soy generador de buenas noticias. Entonces, si ustedes vienen, a ustedes les beneficia porque les atrae audiencia a su medio. Pero eso no quiere decir que yo quiera solito pagarles, o sea, ustedes vengan y hagan, yo les abro las puertas, hacen un reportaje del pez del tiburón no sé qué, lo que ustedes quieran, no les cobro, casi,
Pero ustedes vengan, lo producen y les genera tráfico a su página y nosotros nos quedamos viendo así como de, pues sí, ¿verdad? Y entonces eso es algo que de pronto hacemos. Ahora está el zoológico Africam que tú en alguna vez visitaste junto con Pedro. Y entonces nace un león, nace un elefante. ¡Vamos! O sea que claro que vamos a... ¿Y es publicidad para el zoológico? Sí. Pero nos visita la gente a nosotros, que finalmente eso es lo que también necesitamos. Crear contenido orgánico. Pero ¿y por qué a ellos sí los publicitas que son grandes empresas y a mí que yo estoy empezando con mi negocio no? Pues porque tú no eres productor de buenas noticias, güey. O sea, te estás vendiendo, no sé, zapatos. Igual y también estás echándole muchas ganas, estás aventando una buena inversión, pero eso no quiere decir que necesariamente mi audiencia quiera estar viendo a fuerza tu producto. Entonces, sí hay que entender, sí hay que tener una capacitación en general, no nada más a los que están teniendo clases de periodismo sobre qué quiere decir publicidad, periodismo y propaganda, porque finalmente, donde quiera que tú estés, que el hecho de que nazca un elefante en un cautiverio, o un tigre, o un león, va a ser noticia, ¿no? O sea, eso no necesita hacerse publicidad, ¿no? A lo mejor tú lo cubres por un hecho relevante, pero en realidad en este sentido los parques no necesitan eso. Ellos se publicitan de diferentes maneras, a lo mejor con una promoción, con un ROI, pero eso ya es otro negocio, ¿no? Sí, y tú has dado en el clavo. Me parece aquí que el punto es el interés público. No es lo mismo presentar una historia de un zoológico, un parque de diversiones, incluso una tienda. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, atracciones turísticas, operadores de tours que hacen cosas fuera de la norma, pues se convierten en noticia. De qué manera tú puedes visitar la bahía, el lago, la playa, en una atracción diferente, acuática, o realizar un deporte acuático X, versus, ¿verdad? Que eso puede tener un interés público, versus publicitar la operación de una empresa privada de venta de ropa, de zapatos, de celulares o lo que sea. O sea, no necesariamente eso va a ser atractivo, no tiene necesariamente interés público y se ve puramente como un anuncio, ¿verdad? Y entonces aquí lo grave es no solamente que vayas y le hagas el reportaje, es que va a pasarse a todos los efectos como publicidad pura. Ni el medio se benefició porque no fue un anuncio pagado, pero tampoco se le advierte a la audiencia que es como que casi un anuncio, ¿verdad? Lo tratan de pasar como editorialmente y eso no, realmente ese no era el objetivo tampoco. Exacto, siempre hay que avisar a la audiencia de qué se trata cada cosa, por qué está siendo publicada cierta información, que como también decíamos en capítulos anteriores, no todas las noticias no toda la información es noticia. Una cosa solamente se queda como información y otra cosa se queda como noticia. Hay que saber bien diferenciar entre publicidad, periodismo y propaganda, tanto para si te quieres anunciar como si quieres consumir medios o si vas a producir contenido. Y bueno, atenerse a las reglas éticas, morales, deontológicas del deber ser, de lo que debes hacer, de tu función. Evidentemente todos nos tenemos que financiar porque pues, la renta no se paga con visitas, pero necesitas finalmente tener una transparencia con la audiencia para generar credibilidad, porque si los medios periodísticos no generamos credibilidad, pues este mundo ya valió madre, ¿no? O sea, ya no importa. Exacto. Y ya no hay más nada que añadir porque ese resumen estuvo fantástico. ¿Cómo, perdón? Que el resumen estuvo fantástico, así que ya no hay más nada que añadir. Ándale, estuvo excelente, estuvo en tiempo y forma. Bueno, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales y las de Voces del Sur para que la gente nos pueda seguir? Sí, pues Voces del Sur lo encuentran como vocesdelsurpr.com y en todas las redes como @vocesdelsurpr, y a mí me pueden seguir en Twitter como @mestradatorres. Bueno, y a mí me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, lo que se les ocurra, como @carlospress, y a Poblanerías como poblanerías.com, así que pues síguenos igual en todas las redes y no deje de ser crítico con su medio informativo, con su medio preferido. Con eso sea más crítico sobre todo, ¿no? Sí, exíjale calidad, exíjale buenas prácticas. Y obviamente a lo mejor no le gusta todo. Aquellos contenidos que salgan medio chuecos o sospechosos, pues hágaselo saber, porque a veces nosotros como administradores de medios puede que se nos vayan cosas.
Claro. Nosotros sí, porque somos pequeños y lo controlamos todo, ¿verdad? Pero puede que haya algunas instancias en que se nos pasen unas cositas y siempre que se haga con buena voluntad y como crítica constructiva es bienvenida. Así que sí. Así que sí, exactamente. Pues bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días otra vez. Espero que se le hayan pasado muy bien. Vayan por un refresco, por un cafecito, una Así chela, será. y disfruten del programa. Nos vemos. Hasta la próxima.